Hola, buen día. Hoy, Día Internacional del TDA o del Trastorno por Déficit de Atención. Vamos a tratar de explicar brevemente algunas cosas importantes que me gustaría que supieran. El TDA, por sus siglas de Trastorno por Déficit de Atención, y la H quiere decir hiperactividad. ¿Qué es esto? Últimamente en algunas publicaciones han tratado de discriminar o decir que esto no existe y que tal vez sean otros factores o que se deba a muchas causas. Efectivamente hay que determinar perfectamente bien por un estudio en el consultorio, por preguntas, por investigaciones, si ese niño tiene o no tiene TDA. Existe el TDA y está bien documentado por qué es lo que pasa. Para hacer el diagnóstico yo les invito a que vayan con su pediatra, con un buen pediatra. Generalmente a veces algunos psicólogos o psicólogas no tienen bien documentado cómo hacer el diagnóstico con respecto a los datos clínicos precisos de lo que presenta un niño. Bueno, pero vamos a pasar a qué es o cómo funciona. Este es el cerebro y vamos a pensar en la corteza cerebral, que sería la última capita del cerebro. La corteza cerebral es la parte más evolucionada y una parte de esa corteza nos puede decir, sobre todo en el área frontal, estate quieto, estate atento, no te estés moviendo, ahorita no es oportuno que te subas a la mesa a bailar, pon atención, no le respondas, aunque te hayan dicho cosas feas. Es como un freno que va uno aprendiendo, es el autodominio. Los pensamientos que están más abajo en el cerebro, más abajo de la corteza, suben hacia la corteza y en la corteza es donde discrimina uno, por así decir, lo que uno va a hacer, a pesar de lo que uno piensa, lo que uno no dice, lo que dice o cómo uno actúa. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los pequeños con TDA? Se trata de los neurotransmisores. Hay unos neurotransmisores dependientes de la dopamina que no se producen adecuadamente, y estos neurotransmisores, esta es una neurona y esta es otra neurona que hace contacto, pero hay un déficit de neurotransmisores, entonces no hace contacto perfectamente bien con la siguiente fase y entonces no hace contacto con esa corteza y el pequeño sigue con sus pensamientos. Es muy fácil que se enrede con sus pensamientos. Cuando a un niño le preguntan, ¿qué te dejaron de tarea? Pues nada. Y preguntan a los compañeritos si tuvieron o no tarea, y el compañerito le puede decir, sí, sí tenemos tarea. Cuando dejaron la tarea, el niño no estaba presente, estaba ausente, estaba en otro lado, estaba pensando no necesariamente cosas inútiles o cosas no productivas, estaba simplemente pensando en otra cosa o en muchas cosas a la vez. ¿Cuáles son las características del niño con trastorno por déficit de atención? Es olvidadizo, se le olvidan las cosas, se le olvidan hasta sus propios juguetes, se le olvidan sus cosas queridas, no necesariamente tienen que ser cosas de la escuela, se le olvidan sus útiles, su ropa, su chamarra, lo deja en cualquier lado o se le olvida llevarlo de regreso a casa o de casa hacia la escuela, ¿no? Es distraído porque está pensando en otras cosas, está con su mente ocupada en otras cosas. Entonces cuando le están hablando parece que está haciendo caso, pero efectivamente no está haciendo caso y puede estar
probablemente viendo a la persona, al interlocutor, pero está en otro lado. Entonces, olvidadizo si le dicen, tráete esto, tráete el otro, o haz aquello, no estaba presente y no lo va a hacer. No todos los niños son inquietos, y esta inquietud nace de esta deficiencia que habíamos hablado acá, de crear sus propias neurotransmisores con mucha actividad. Los niños a veces necesitan mucha actividad para crear sus propios transmisores y estar un poco más tranquilos en su cerebro. Entonces, pueden ser inquietos, pero no todos los niños son inquietos. Los más difíciles de diagnosticar, obviamente, son los que no son inquietos. Aquí hay que hacer una discriminación entre inquietud por déficit de atención o falta de disciplina que no le han enseñado en casa. Entonces, hay niños que pueden ser muy inquietos porque pues no tienen disciplina y les dejan hacer lo que quieren. Entonces hay que estar muy atentos. Son muy inteligentes. Si se les hiciera un IQ, tendrían un IQ o tienen un IQ mayor que el común denominador. Y eso hace que se les ocurran más cosas y que muchas veces en la clase sean distraídos porque entienden rápido la primera parte y después se pierden porque ya lo entendieron y se aburren de que sigan el maestro o la maestra tratando de explicar lo mismo. Ejemplos de esto fueron Einstein, Edison y Mozart, que fueron muy inteligentes en lo que se dedicaban a hacer. ¿Qué hay que hacer con ellos? Sobre todo, comprenderlos. Ajá. No es porque no quieran, no es porque se les olvide a propósito, no es porque tiren las cosas de la mesa a propósito, es que no se fijan. Cuando alguien les dice, pues ¿qué no te fijas? Pues no se fija. Ajá. Entonces pasan con el brazo y tiran el vaso, tiran la cuchara, se les olvida su chamarra, etcétera, etcétera, porque no se fijan, hay que comprenderlos. Buscar sus talentos. Generalmente tienen muchos talentos o tienen otros talentos diferentes a los que comúnmente le piden en la escuela, que es matemáticas, español o aprenderse las capitales. Pueden tener otros talentos, pues no sé, como música, deportes, pintura, artes, oratoria. No necesariamente siempre vamos a vivir de ser ingenieros, abogados, doctores. Hay que buscar sus talentos. Y estos niños son de multitareas. Es más fácil que les pongan aquí lo de español, aquí lo de inglés, aquí lo de matemáticas, y que el niño tenga unos 15 minutos o 10 minutos haciendo una cosa. Pareciera que no le va a aprovechar, pero es como comer. Uno puede comer el postre al principio y la sopa al final y va a llegar al mismo lugar, ¿ok? Entonces son multitareas. ¿Cuándo hay que dar fármacos? ¿Cuándo hay que dar fármacos? Porque es importante si es que no se llega a ayudar a tratarlos o a que el niño, pues, a partir de los 6 años es cuando se puede hacer un diagnóstico eficaz. Los fármacos se dan cuando más de una de las esferas está comprometida, que sería la familiar, la interpersonal y la académica o la de trabajo. Entonces ahí cuando dar fármacos, ¿por qué? Porque afectaría mucho su autoestima y de hecho la afecta porque no los bajan de tontos, de flojos, de incompetentes, de muchas cosas, y es muy fácil que por esa autoestima baja, no porque la enfermedad lo provoque, se junten con otros niños que tienen a lo mejor otras alteraciones y puedan tomar malos caminos como la drogadicción o el alcoholismo. Entonces, no lo dejen pasar. Si ustedes sospechan, acudan realmente con algún profesional que sepa tratar o por lo menos sepa diagnosticar esto y denle la mejor oportunidad a sus hijos y no traten de encuadrarlos en la cuestión escolar en
en un sistema. Muchas veces, a pesar de que vayan a una escuela así, hay que darle ciertas libertades y que los maestros también comprendan cómo aprenden estos niños. Aprenden bien y aprenden mucho. En España, en Europa, sobre todo en España, se considera una discapacidad, pero no una discapacidad mala, sino una discapacidad buena, en donde para ingresar a las universidades se les hacen unos exámenes especiales para lograr que estos niños puedan, bueno, estos adolescentes y adultos puedan continuar con sus estudios si así lo quieren. Grábense esto, son muy inteligentes, son muy capaces, pero hay que buscar cómo hacerle. Cualquier duda o pregunta en mis redes sociales, por Facebook, por YouTube, inclusive por Twitter e Instagram. Búsquenme como Pediatra Papaki y si quieren y tienen alguna duda por ahí me la pueden dejar. Muchas gracias.